Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque esta mañana de domingo pudimos levantarnos. Tu palabra dice que tú eres el que nos das la vida, tú eres el que quita la vida, así es que si hoy nos tienes vivos, dice tu palabra, que todo lo que respira, alabe a Jehová. Y eso es lo que hemos hecho esta mañana y queremos seguir haciendo a través de venir a tu palabra, Señor, porque ahí está tu enseñanza, ahí están tus mandamientos, que nos hablan de cómo quieres tú que nos conduzcamos en esta tierra. Un día estaremos contigo en la eternidad, donde no va a haber ni tristeza, ni dolor, ni llanto. Pero mientras ese día llega, tenemos tu palabra, nuestra lámpara a nuestros pies. Por eso quiero pedirte en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu me guíe para compartir tu palabra. Que sea tu palabra pura, limpia, la que sea expuesta esta mañana. Que nos hable, que nos edifique, que nos exhorte, que nos reprenda aún, para que salgamos fortalecidos, para seguir sirviéndote, en espera de que vengas por nosotros, en espera de que nos llames a tu presencia. Pero mientras ese día llega, danos la gracia y el privilegio de seguir sirviéndote. Que encuentres en cada uno de nosotros verdaderos siervos de Jesucristo que proclaman tu evangelio. Oro que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para que comprendamos lo que tú quieres hablarnos. Yo sé que a cada uno en esta mañana tú tienes algo que decirnos, que exhortarnos, que alentarnos. Que sea pues tu Santo Espíritu obrando y usando mi vida para hacerlo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Qué gusto verlos. Bueno, vimos hoy a Omar y a don Carlos. Rica tuvo una cuestión de última hora que atender y pues es un gusto saber que están ahí y que pues podamos esta mañana reunirnos por este medio. Vamos a continuar, es la segunda parte, la última parte de la quinta bienaventuranza. Vamos a darle lectura, dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Comenzamos a ver hace 8 días que un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo, porque este mensaje es para discípulos, un cristiano de verdad, pues, es transformado cada día interiormente por Dios desde el día de nuestra salvación. Pero justo estamos viendo a través de esta quinta bienaventuranza que esa transformación interna comienza desde nuestra conversión y cada día crecemos más y más a manifestarse hacia afuera. Nos cambia interiormente, pero es evidente hacia afuera y comienza a manifestarse hacia los demás, hacia nuestro prójimo, hacia los que nos rodean, nuestros familiares, hermanos en Cristo, amigos, conocidos y el prójimo en general. Y lo primero que comienza a manifestarse a la luz de estas bienaventuranzas es la misericordia. El verdadero creyente comienza a ser misericordioso porque justamente ha recibido de parte de Dios misericordia. Entonces dice aquí la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, supremamente bendecidos, muy dichosos, muy bendecidos los misericordiosos. Vamos pues a terminar el día de hoy esta bienaventuranza. Decíamos que ahí en Mateo 5:7 la palabra misericordioso es la palabra griega eleemón y significa compasivo, misericordioso, que tiene compasión por las miserias, por las aflicciones, por las carencias, por el dolor
de otros. El diccionario, les decía, y lo vuelvo a recordar porque es muy buena la traducción o la definición que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice así: misericordia es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Voy a darle lectura otra vez y noten la parte final. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Esto último es clave en la verdadera misericordia y ahorita lo vamos a ver. Pero misericordia, pues, es que te compadeces, sientes compasión, dolor, empatía por el que está en necesidad, por el que está en una aflicción, por el que está en alguna circunstancia de prueba, de dolor, de tristeza, porque ahora que ha sido transformado interiormente por el Dios misericordioso, entonces podemos ser misericordiosos. Entonces podríamos decir que una definición básica de misericordia a la luz de la Biblia, de ser misericordioso, es mucho más que solo un sentimiento de dolor y tristeza por el que sufre. La verdadera misericordia sí consta de ello, pero va acompañada de acciones que tratan en algo de aliviar la aflicción, el dolor del que sufre. Esa es la misericordia. Alguien decía, y muy bien dicho, que la misericordia es el amor en acción. Entonces, misericordia es que ahora no solamente puedo sentir una tristeza por el que sufre, sino que en oración, con dirección de Dios, busco hacer algo que alivie en algo esa aflicción. El misericordioso no es pasivo. Nada más se dedica a ver el dolor de los que sufren y a lo mejor hasta lágrimas le pueden salir. Misericordia es, repito, amor en acción. Es producto de que hemos recibido misericordia, de que ahora podemos expresar la misericordia que hemos recibido y Dios nos sigue transformando día a día. La misericordia bíblica tiene una característica fundamental. Igual que el amor, la misericordia es incondicional. Es decir, quiero ayudar, me duele lo que le pasa a los demás, quiero hacer algo, pero sin esperar nada a cambio, sin ningún interés, más que el simple y profundo interés de haber sido movido a misericordia. Porque sí hay, mis hermanos, la falsa misericordia, la misericordia hipócrita. Si hay quienes ayudan a los demás por un motivo egoísta, se sienten mal si no ayudan, pero es un motivo es que ayudo para sentirme bien. El misericordioso ayuda porque esa es su naturaleza, porque ahora que ha recibido la misericordia de Dios puede dar la misma misericordia. Entonces hay mucha gente que aparentemente hace misericordia, ayuda a los demás, pero no es la genuina misericordia. ¿Cuántos maleantes ayudan a los necesitados? En nuestro país hay historias conocidas, incluso pseudohéroes de poblaciones cooptadas por el narco, que admiran a ese narco porque les ayudó a hacer la calle de su colonia, porque aportó dinero para algunas obras en su pueblo. Y pregunto yo, ¿será eso movido por la misericordia? ¿Cuántos políticos corruptos ayudan a la gente? Pero esa no es la genuina misericordia y a veces nos puede pasar. ¿Qué nos mueve a misericordia? ¿Un genuino sentimiento movido por Dios o sentirte bien? ¿Qué es lo que nos mueve? Recuerden que, pues, enfatizando esto, la misericordia no solamente te lleva a sentir un dolor genuino, una tristeza por el que sufre, por el necesitado, sino que te lleva a hacer algo. Por eso leíamos hace 8 días el ejemplo que Jesucristo nos puso del buen samaritano. Vimos que había un
una persona que fue asaltada por unos ladrones, la saquearon, la dejaron medio muerta, pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo, como muchas veces, aún cristianos, pasamos de largo al ver la necesidad de alguien. Pasó un levita de la misma manera, vio al hombre medio muerto y pasó de largo. Pero dice Lucas 10:33 que fue el ejemplo claro de misericordia al prójimo que puso Jesucristo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, igual que los otros dos, y viéndole, escuchen aquí, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Es decir, no solo dijo, ay, pobre hombre, qué mal que lo asaltaron, pobrecito de ti, voy a ver quién puede hacer algo. No, él no buscó quién podía hacer algo, él fue movido a misericordia e hizo algo para aliviar el dolor y el sufrimiento que estaba pasando. Esa es la misericordia y haces lo que te es posible. Nadie ha sido llamado a hacer lo imposible. Lo imposible solo lo hace Dios, pero dice claramente Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces, Lucas 10:33, regresamos ahí. La frase movido a misericordia viene del griego splanchnisomai. Perdonen ahí, así está la palabra, no es otra cosa, sino griego. Splanchnisomai, y significa sentir en lo más profundo de mis entrañas. Sentir un dolor, una compasión que me lleva a hacer algo por ayudar al que sufre. Y siempre, insisto, siempre es posible hacer algo. Comenzando por orar genuinamente, con dolor, con clamor, Señor, ayúdale. Quizás no tienes tú la manera de ayudar. ¿Cuántas veces hemos tenido un familiar con una enfermedad terminal? Bueno, podemos visitarlo si es posible, si es viable. Quizás está en otro estado, en otro país, pero tenemos un par de rodillas que podemos doblar y clamar, Señor, alivia su dolor. Si no es cristiano, Señor, que el mensaje del evangelio le llegue. O sea, siempre hay algo que podemos hacer para aliviar el dolor. Eso es la frase movido a misericordia, que esa compasión te lleva a hacer algo, que Dios te guía, que oras, pides sabiduría, pero el cristiano de veras es misericordioso. Por eso vemos en Lucas 10:34 que dice aquí, vean, no solo se quedó mirando el dolor del personaje asaltado y moribundo, sino que dice, y acercándose. Necesitamos acercarnos al que necesita. Sí con oración, sí pidiendo sabiduría, pero dice aquí, y acercándose vendó sus heridas. Ya ven, son acciones, producto de esa misericordia. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mis hermanos, ¿cómo se llama eso? Misericordia. Ser movido a misericordia. Por eso regreso a Lucas 10:33. Eso significa la frase, fue movido a misericordia. Porque saben que eso justamente sucedió con Dios cuando venimos arrepentidos, creyendo en Jesucristo. En ese momento Dios es movido a misericordia. Dice, por ejemplo, leíamos la parábola de los 2 deudores, Mateo 18:27, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. La misma frase, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Por qué Dios te perdonó tus pecados? ¿Por qué Dios me perdonó mis pecados? Porque fue
movido a misericordia. Dios no se quedó con el dolor y pobrecito pecador. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Por eso ahora puede tener misericordia. También esta frase movido a misericordia se usa en aquella parábola, en aquella historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que se va y malgasta todo? Le dice a su padre, dame mi herencia, se fue y estando por allá volvió en sí y dice la palabra de Dios que se arrepintió y dice Lucas 15:20, cuando él decide regresar con su padre, dice Lucas 15:20, y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue, nuevamente la frase, movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí está la misma frase, hablando de lo mismo que Dios hizo con nosotros. Fue movido a misericordia. Esa es la verdadera misericordia. Amor en acción son acciones. Porque si hay gente que llora, le pueden salir lágrimas por el dolor, tienes a una persona cercana, pero si no hace nada, no ha sido movido a misericordia. Insisto, siempre podemos hacer algo, comenzando genuinamente por un clamor real, tomar un tiempo de comunión con Dios para orar, para interceder por el hermano que está enfermo, el hermano que tiene problemas de salud, en su economía, el hermano que expresó sus necesidades en el estudio el martes y tomas tiempo para clamar y pedir que Dios te use para hacer algo que alivie el dolor en esa persona. Entonces, esa es la misericordia, amor en acción. No solo es un sentimiento, es ese dolor, esa compasión que me lleva a hacer algo para suplir en algo, aliviar en algo la aflicción del que sufre. No siempre tenemos el recurso ni material ni de tiempo para hacer algo, pero algo podemos hacer. Y cada quien sabe lo que Dios le ha dado y lo que ha hecho con lo que Dios le ha dado. Porque en la semana puse este par de versículos, fíjense, 1 Juan 3:17 dice, escuchen muy bien, pero el que tiene bienes de este mundo, cada quien sabe cuál es su situación económica hoy en día. Aquí habla de bienes de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué es cerrar contra alguien el corazón? Es que puedes hacer algo, tienes el medio para hacer algo y no lo haces. Dice aquí la palabra de Dios, cómo mora el amor de Dios en él. Cuando pudiendo hacer algo, no va en contra de la palabra de Dios, que lo ayudes, está en necesidad, porque dice aquí, ve a su hermano tener necesidad. Necesidad es que alguien carece de algo indispensable para vivir. Y dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Por eso el 18 dice con toda claridad, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es muy fácil decir te amo, hermanos, los amo, nos amamos y decir que nos amamos. Y cuando hay una necesidad y tienes la posibilidad, ¿lo haces? ¿Lo hacemos? Fíjense que en la semana ponía yo este versículo ahí en lo que comparto ahí en redes sociales, y alguien lo leyó y dijo, muchos pastores no hacen esto. Porque fíjense, cuando leemos algo como esto, inmediatamente tratamos de ver a quién se lo aplicamos. Aquí no dice si eres pastor o no. Este mensaje es para creyentes en general. Pastor o no, si tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón a él,
cómo mora el amor de Dios en ti. Cuando veamos la exhortación de la palabra, examinemos nuestro corazón. No seamos repartidores. Este mensaje le queda a fulanito, a sutanito, a Petrita le queda excelente. No, ve que Dios te está hablando a ti, que Dios me está hablando a mí. Y ahí la palabra de Dios habla de que aquel que verdaderamente tiene el amor de Dios no cerrará su corazón. Por eso se nos exhorta, no amemos de palabra. No está diciendo que no nos digamos, hermano, te amo. Está bien expresarlo con palabras. Pero dice aquí, de hecho y en verdad. Es decir, con acciones. Vean cómo dijo Santiago, inspirado también por el Espíritu Santo, Santiago 2:15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, habla de necesidades vitales, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahí no hay misericordia. Ser misericordiosos, Mateo 5:7, la palabra, vuelvo a insistirlo, misericordioso de Mateo 5:7 es ser compasivo, es dar la mano, es ayudar, es consolar al que sufre, dar comida al que la necesita, amar al que es rechazado, es expresar dolor, empatía con el que está pasando una aflicción y con sabiduría y con amor tratar de aliviar en algo esa carencia. Por eso dice Santiago 1:27, con toda claridad. Y yo creo que Dios nos está hablando a todos esta mañana. Dios nos está hablando. Meditemos mientras estamos leyendo estos versículos. Y te insisto, no estés pensando a quién le queda lo que está compartiendo el pastor. ¿Me está hablando Dios a mí? Vean lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La versión Dios habla hoy, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. La Nueva Traducción Viviente dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces regreso a Mateo 5:7. El verdadero discípulo de Cristo es misericordioso, porque Dios me ha dado misericordia. Ahora yo puedo ser misericordioso. Y sabemos que la misericordia de Dios ha sido vasta, ha sido maravillosa en nuestras vidas. Hay cantidad de pasajes. Tú busca en una concordancia la misericordia de Dios o misericordia, vas a ver cómo describe la misericordia de Dios. Leíamos hace 8 días Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Tú te levantaste esta mañana y nuevas son sus misericordias sobre tu vida, porque Él es fiel. Dice el Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El Salmo 103:11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Cuando tú miras los cielos, que es impresionante imaginar la altura de los cielos, y este pasaje simplemente nos quiere tratar de mostrar un parámetro para que entendamos que la misericordia de Dios es inagotable, grandísima, maravillosa. Por eso dice el Salmo 108:4, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad, dice la palabra de Dios. Y justamente veíamos hace 8 días que por eso nos salvó. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Ahí está el punto clave de la salvación. No hubo nada en nosotros, es Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es pura misericordia, no lo merecíamos, no puso condiciones, es su misericordia. Y por eso cuando David pecó y fue confrontado por el siervo de Dios de que estaba en pecado, se acercó a Dios y expresó, y quedó escrito en el Salmo 51, versículo 1. Fíjense la oración con que comienza a pedir perdón David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme, escuchen ahí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Ya lo vieron? Conforme a tu misericordia. David no dijo, vengo y yo merezco tu perdón. No, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, puesto que ahora como cristianos hemos recibido la misericordia del perdón, ahora podemos ser misericordiosos. Y la misericordia, insisto, es incondicional. Ay, es que no merece que se le ayude. Ay, es que no. ¿Y qué merecíamos nosotros? Recuerden Mateo 5:6, que el verdadero creyente tiene hambre y sed de justicia. Tiene hambre y sed por hacer lo justo y recto delante de Dios. ¿Qué es lo justo y recto delante de Dios? Que haga uno que ha recibido misericordia de Dios. Lo justo y recto delante de Dios es que sea misericordioso. Comenzando por perdonar. Perdonar es un acto de misericordia. Se lo merezca o no la persona, te haya perdido perdón o no, el cristiano de a de veras perdona de la manera que Dios le perdonó. Dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Así es que la realidad, mis hermanos, es que a causa del pecado del ser humano, el endurecimiento del corazón del ser humano, si hay algo que falta en esta tierra, es misericordia. La gente no muestra misericordia. Cada vez hay un corazón más duro hacia el dolor de los demás. Simplemente hoy, cada noche anuncian en la televisión, hoy murieron 1,200 por el virus y mañana 800, y a veces dicen 300, ay, ahora fueron poquitos, solo 300. El verdadero cristiano tiene misericordia y por eso predicamos el evangelio, porque la única solución es Cristo. Pero vivimos en un mundo donde no hay misericordia. Así estaba el mundo en ese tiempo. La filosofía de ese mundo, fíjense, de ese tiempo había un filósofo romano que decía que la misericordia, que ser misericordioso es una enfermedad del alma. Consideraban que una persona misericordiosa era una persona débil de carácter, una persona realmente enferma. No, la gente debe ser dura, fuerte, firme. Y veían
como débil a la persona que era misericordiosa con el necesitado. Pero la realidad es que el verdadero creyente puede mostrar misericordia, y esa no es una muestra de debilidad de carácter, es un carácter forjado desde lo alto. Él es el que nos cambia si realmente hemos nacido de nuevo. Y esa misericordia genuina, insisto, quiero insistir en esto, es incondicional. Por eso cuando hacemos misericordia, lo hacemos sin esperar nada a cambio. Cuando tenemos compasión por alguien y lo ayudamos, debemos hacerlo sin esperar absolutamente nada. Si tú esperas misericordia de los demás, te vas a decepcionar. El verdadero cristiano tiene misericordia porque ha recibido misericordia, ahora puede expresar misericordia, su corazón está siendo transformado. Pero fíjense, meditemos en esto. Cuando vino Jesucristo a esta tierra, Jesucristo, que podemos decir como hombre, fue el hombre más misericordioso que haya pisado la tierra. Cuando vino Jesucristo, ¿qué hicieron los judíos? Los líderes religiosos judíos solapados por el gobierno romano. ¿Saben? El ministerio de Jesucristo estuvo marcado por la misericordia. Hay varios pasajes que hablan de su compasión. Por ejemplo, dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, él está caminando, está llevando su mensaje, ve las multitudes y vean lo que dice: tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y vean lo que sucedió: y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Saben por qué sanaba? Porque tenía compasión. Ahora, muchos sanaban y ni siquiera lo seguían, querían su milagro. Pero Jesucristo sanaba por compasión. Y algunos, los menos, pero decidían seguir a Cristo, ser discípulos de Cristo. Dice Mateo 15:32, cuando dice, está reunido con más de 5,000 personas, más niños y ancianos, y dice la palabra de Dios: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Insisto, el ministerio de Jesucristo estuvo lleno de misericordia. La pregunta es, ¿la gente le mostró misericordia? ¿Los líderes religiosos le mostraron misericordia? ¿Los romanos le mostraron misericordia? No, al contrario. Entre más avanzaba Jesucristo en su ministerio misericordioso, llevando un mensaje de salvación, más se enojaban contra él y más inmisericordias se comportaron. Fíjense, en Juan 8 tratan de hacerlo caer en alguna trampa, en alguna frase equivocada. Trataban de hacerlo caer para acusarlo y llevarlo al paredón y crucificarlo y matarlo. Entonces dice Juan 8:7, y como insistieran en preguntarle sobre la mujer adúltera que la habían agarrado en adulterio, y decían: a ver, ¿qué hacemos? Dice la ley que debemos apedrearla. Y él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos y hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Una muestra de misericordia. ¿Ustedes creen que esto los puso felices? Mira qué misericordioso. Se enojaron más,
Por eso en Juan 8:44 ya Jesucristo les dice sus verdades y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y saben cómo termina el capítulo? Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús, todavía no era su hora, se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Pero vemos a un Jesucristo misericordioso y la gente inmisericordia, y los líderes religiosos inmisericordias, y planeando cómo hacerlo caer de tal manera que una vida llena de misericordia como la de Jesucristo murió de la manera más inmisericordia, como un ladrón, como un asesino. Lo llevaron a la crucifixión. Se juntaron los inmisericordes líderes religiosos con los inmisericordes gobernantes romanos y lo llevaron a la crucifixión sin ninguna compasión. Lo crucificaron en esa cruz. No hubo misericordia. Por eso, y aquí venía el punto por el que tocamos este tema, cuando tú y yo hacemos misericordia a los hombres, no esperes misericordia a los hombres. No esperes misericordia de los hombres. Pero aquí la buena noticia, la bienaventuranza de Mateo 5:7. Esta es la bienaventuranza de Mateo 5:7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿qué pasa cuando somos misericordiosos? Alcanzaremos misericordia. Pero escucha, alcanzaremos misericordia no quiere decir que los hombres van a hacer misericordia contigo. Vas a tener la gran bendición que cuando tú eres misericordioso con el prójimo, con los demás, vas a recibir misericordia, pero de Dios. ¿Se dan cuenta la maravilla de la bienaventuranza de Mateo 5:7? Tú y yo somos misericordiosos con el prójimo y seguramente no vamos a recibir misericordia de ellos, pero dice que alcanzaremos misericordia, en este caso misericordia de Dios. Salimos ganando. Porque la misericordia de Dios es infinitamente superior a la misericordia que podamos aplicar a los demás. El Padre Celestial será misericordioso contigo y conmigo. Tú y yo somos misericordiosos con los demás y entonces alcanzaremos misericordia de Dios. Nunca hagamos misericordia a los hombres esperando misericordia de los hombres. Saldremos muy decepcionados, porque así es el ser humano, por la maldad, por el pecado. Entonces, ¿cuántas veces te ha pasado que movido por una genuina compasión ayudaste a alguien en una necesidad? Y al cabo del tiempo tú tienes una necesidad y esa persona ni se acuerda de ti. Pero no tenemos que decepcionarnos, no tenemos que sorprendernos. Recuerden Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, es perverso más que todas las cosas. Entonces, que no nos tome por sorpresa, que seamos compasivos, que ayudemos a los demás, que no nos tome por sorpresa, que no sea recíproco, porque además no lo hicimos para recibir nada. Somos misericordiosos porque Dios ha sido misericordioso con nosotros, pero además Mateo 5:7 dice la palabra de Dios que alcanzaremos misericordia, en este caso misericordia de Dios y no de los hombres. La palabra alcanzar misericordia, eleo en el griego, significa compasión recibida, recibir un regalo por gracia divina. Y saben una cosa, lo vuelvo a insistir, creo que es obvio, pero la misericordia de Dios, lo repito, es infinitamente mayor, superior a la misericordia que nosotros mostremos a los demás.
Y es misericordia porque no lo merecíamos. Y nosotros hacemos misericordia no porque la gente lo merezca, sino porque nuestro corazón nos mueve a misericordia, porque Dios nos está transformando. Y Dios te bendice y la misericordia de Dios te alcanza. Eso es lo maravilloso de las bienaventuranzas. Todas y cada una de las bienaventuranzas, cuando dice los pobres en espíritu, todas y cada una de ellas terminan con una bendición que viene de parte de Dios. Recordemos Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué va a pasar con los pobres en espíritu? Dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el que en el pobre en espíritu le da como bendición el reino de los cielos? Dios. La bendición que recibo por ser pobre en espíritu viene de parte de Dios. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De quién voy a recibir consolación? De Dios. La consolación que yo recibo vendrá de Dios, viene de Dios y es maravillosa. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién nos va a dar la tierra por heredad? Dios. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién nos va a saciar? Dios. Y lo mismo en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Misericordia de quién? Del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Esa es la maravilla de esta bienaventuranza, que Dios hará misericordia con nosotros. Entonces, de verdad, mis hermanos, hagamos misericordia sin esperar nada a cambio de los hombres. Que sea genuina, un corazón que se duele, que quiere ayudar en la medida de lo posible, y tú no te preocupes si ellos responden de la misma manera, porque tú no esperas nada de ellos. Tú lo haces porque ahora tienes un corazón misericordioso y Dios va a ser misericordioso con nosotros. Vean lo que dijo Cristo, porque debemos de ser misericordiosos con todos, aún con tus enemigos. Es que no se lo merece, es que justamente esa es la característica de la misericordia. Algo que hacemos sin que se lo merezca. Misericordia es algo que Dios hizo por nosotros y que no merecíamos. Por eso dice Lucas 6:35, escuchen. Amad pues a vuestros enemigos, y dice, y haced bien y prestad, escuchen, no esperando de ello nada. Haces el bien, prestas, haces, ayudas, pero no esperes nada a cambio, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque es benigno para con los ingratos y malos. Versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, ¿se dan cuenta? La verdadera misericordia no espera nada a cambio, absolutamente nada. Pero Dios en su misericordia, Mateo 5:7, nos da misericordia. Somos bienaventurados. No lo hicimos por eso, lo hacemos porque ahora nuestra nueva naturaleza es misericordiosa. Pero Dios en su misericordia nos bendice dándonos misericordia. Insisto, misericordia que no merecemos. Ni aunque hagamos misericordia, merecemos misericordia, porque esa misericordia que hacemos es porque hemos recibido misericordia. Miren, simplemente esto, voy a explicar esto. ¿Por qué hoy somos salvos? Declarados justos, sin pecado, ¿no? Dice la palabra de Dios que por la fe ahora hemos sido justificados, declarados justos. ¿Por qué somos justos ahora? ¿Lo merecíamos? No, hubo misericordia por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Ahora, aquí hay un punto importante. La Biblia dice que Dios es justo. Y un principio de la justicia, escuchen, en la verdadera justicia se le da a cada quien lo que merece.
La misericordia es que ayudo al que lo necesita aunque no lo merezco. Entonces parece un contrasentido. ¿Cómo se puede ser justo y misericordioso? Porque Dios es justo y tiene que dar a cada quien lo que merece. ¿Qué mereces tú? ¿Qué merezco yo? ¿Qué merecemos todos si somos pecadores? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Qué merecemos? Muerte. Y Dios es justo. Escuchen, ¿cómo hizo Dios, que es justo y que da a cada quien lo que merece? ¿Cómo hizo Dios para aplicar misericordia en ti y en mí? Porque una cosa que Dios no podía pasar por alto es el pecado. La gente cree que Dios pasa por alto el pecado. La realidad es que el pecado recibió su justo pago. ¿Y cómo fue eso? Dios, que es misericordioso, por amor, envió a Jesucristo a pagar en tu lugar y en mi lugar en la cruz del Calvario. El pecado sí se castigó. Dios fue justo y el pecado recibió su justo pago. Si el pecado no hubiera recibido su justo pago, Dios no podía ser misericordioso contigo porque sería injusto. ¿Por qué sería injusto? Porque eres pecador, porque soy pecador y merezco la condenación. Pero como ya hubo alguien que pagó, como ya se pagó, en ese momento Dios puede aplicar misericordia en tu vida y en mi vida. Por eso dice Isaías 53:5, hablando de Jesucristo, el herido fue por tus rebeliones, por mis rebeliones, por nuestras rebeliones, molido por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y aquí viene lo que hizo Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si hubo justicia, el pecado recibió su justo pago. Jesucristo pagó en nuestro lugar. Y entonces Dios puede ejercer misericordia en tu vida. Por eso dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Saben? Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que el pecado no se castiga. El pecado ya se castigó en la cruz del Calvario. Jesucristo derramó su sangre. Y cuando alguien viene arrepentido de sus pecados, cree en ese sacrificio de Jesucristo, la misericordia de Dios es aplicada en su vida. Ahora, por su misericordia, por su gracia, toda aquella persona que viene arrepentida y cree en Jesucristo como el que pagó en su lugar, en ese momento recibe misericordia, porque Dios es rico en misericordia, y todo porque dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no pasa por alto el pecado, Él es justo, pero como es misericordioso, planeó que Jesucristo pagara en tu lugar y en mi lugar. O sea, la misericordia tuvo una acción, porque misericordia es acción. Dios no dijo, pues son pecadores y los amo, pero ni modo. No, Él envió un sustituto, alguien que pagara en nuestro lugar, a Jesucristo. Y su misericordia, eso sí, solo puede, su misericordia que nos salvó, solo puede actuar en todo aquel que arrepentido de sus pecados crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando alguien ha recibido esta misericordia del perdón, la gracia de la salvación, cuando sabe que no lo merecíamos, entonces, de manera inmediata, comienza en su vida a manifestarse la misericordia. Ahora el verdadero creyente es sí o sí misericordioso. Vamos creciendo, madurando, de pronto fallamos, pero vamos hacia adelante. Por eso dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Y ahora sí, fíjense, mucho ojo a esto para irnos hacia el final. Nuestro Señor Jesucristo advirtió en su palabra claramente que un verdadero cristiano es misericordioso. Por eso, toda persona que se dice cristiana y no es misericordiosa, realmente no ha nacido de nuevo. No es cristiano, no es discípulo de Cristo y será condenado en el infierno. Y hablo de la verdadera misericordia de la que hemos estado hablando el domingo pasado y este. Todo aquel que se dice cristiano, discípulo de Cristo, que dice que pertenece al reino de los cielos, yo soy cristiano, pero en su vida cotidiana no muestra misericordia, compasión hacia los demás, no es cristiano y será condenado en el infierno. Lo dijo Jesucristo. ¿Y saben cuándo lo dijo? Poco antes de ser arrestado, en Mateo 24, dijo estas verdades. Escuchen, Mateo 24, 31. Insisto, el verdadero cristiano hace misericordia. El resto, aunque se diga cristiano, no será misericordioso y en consecuencia será condenado en el infierno. Escuchen Mateo 24, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria o en el trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Nadie va a faltar, ahí van a estar todos. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. De un lado va a tener ovejas y de un lado cabritos. Y dentro de esos cabritos hay muchos cabritos que se creían ovejas, pero van a estar del otro lado. Y vamos a ver qué los caracterizó. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, escuchen, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y escuchen a continuación en el versículo 35, qué caracterizaba o qué caracteriza a una verdadera oveja del Señor. Porque tuve hambre, ¿ya vieron? Y me diste de comer. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Tuve sed y me diste de beber. ¿Qué es eso? Misericordia. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Misericordia que estas ovejas del Señor hicieron sin saber que lo hacían al Señor, porque dice en el versículo 37, entonces los justos porque han sido justificados por la fe a través de Jesucristo, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos, es claro a la luz de este pasaje que el verdadero creyente, quien verdaderamente es oveja del Señor, lo caracteriza la misericordia. Pero sigue diciendo, escuchen, porque está el lado izquierdo de los cabritos, muchos de los cuales se creen cristianos, pero miren qué les caracterizó la falta de misericordia. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y les dice qué caracterizó su vida. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel
y no me visitasteis. ¿Cómo se llama eso? Falta de misericordia. Y todavía reaccionaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno, entiéndase, al infierno, al lago de fuego que arde con azufre, y los justos a la vida eterna. No los salvaron las obras, no los condenaron las obras. Justamente porque rechazaron a Cristo, no fueron misericordiosos. Justamente el verdadero cristiano, porque recibió misericordia, es misericordioso. Esa es la realidad, mis hermanos. Por eso Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, es mucho más claro. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. ¿Ya lo leyeron? Lo voy a leer otra vez. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Mis hermanos, examinemos nuestro corazón. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El resto irá al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Examina tu corazón. Yo debo examinar mi corazón. ¿Hemos sido misericordiosos? No pienses, ay, fulano se me hace que no es misericordioso, ay, sutanito, esta prédica. Tú y yo hemos sido misericordiosos con el prójimo, con ese vecino, con ese familiar, ese amigo, ese pariente, ese hermano en Cristo. ¿Has mostrado compasión? ¿Hemos mostrado compasión con el que sufre? Quizás no tienes la solución si el problema es económico, pero la compasión, estoy contigo, hermano. Vamos a orar, hermano. Algo haremos. Con la gracia de Dios, pidamos sabiduría. Hemos sido compasivos con los huérfanos, con la viuda, con los enfermos. Cada uno meditemos en nuestro corazón. Yo creo que ahí hay un área donde Dios nos ha hablado a todos esta mañana. Esta pandemia ha puesto a prueba la misericordia. Hemos sido misericordiosos. Hemos recibido misericordia de parte de Dios. Debemos ser misericordiosos. Tener esa compasión que me lleve sin esperar nada a cambio, ayudar al que está en necesidad. Termino volviendo a leer Lucas 6:35. Amad pues, porque esto incluye a nuestros enemigos, y hacer el bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Despidámonos y meditemos en oración. Antes de orar, pídele a Dios que a través de su Santo Espíritu examine tu corazón. Pidámosle que examine nuestro corazón. Yo creo que el Espíritu Santo ya nos ha mostrado, quizá hemos sido misericordiosos con algunos, pero quizás nos ha faltado misericordia con otros. Y la misericordia es incondicional. Y la misericordia es de gracia, porque recibimos de gracia. Seguramente el Espíritu Santo ya te está mostrando alguna persona, quizás muy cercana,
con la que te ha faltado, con la que me ha faltado, misericordia. Gracias a Dios que por su misericordia podemos venir y pedir perdón. Padre, perdóname por no ser misericordioso, porque tengo bienes de este mundo y he cerrado mi corazón ante la necesidad. Cada uno meditemos. Es personal, es Dios hablándote a ti y a mí. Hemos sido misericordiosos. Hemos sido como el buen samaritano que vio la desgracia del hombre golpeado y asaltado y se detuvo y lo llevó, tomó tiempo para curarle sus heridas, llevarlo a un mesón, pagar aún su estancia. De lo que Dios nos ha dado, que todo es de Él, dice la palabra. Hemos usado para hacer misericordia. Oremos a Dios. Padre Celestial, tú has sido infinitamente misericordioso con nosotros. Y tu misericordia es compasión que no merecíamos. Gracias a la obra de Jesucristo, hoy puedes mostrarnos tu misericordia. Si somos salvos, es por tu misericordia. Y nos has mostrado misericordia. Dice tu palabra que cada día son nuevas tus misericordias. Yo te pido, Señor, que si algunos de nosotros nos has mostrado con claridad que nos ha faltado misericordia, nos perdones, pero que haya en nuestro corazón ese firme deseo, movido por ti, porque tú eres el que nos mueves a misericordia, a ser misericordiosos, compasivos, a tomar acción con dirección tuya, con sabiduría, con oración, pero tomar acción unos con otros ante las diversas necesidades. En este tiempo de pandemia hay mucha necesidad de diferente índole económica, de salud. Señor, mueve nuestro corazón para ser misericordiosos unos con otros. Tu palabra dice que seamos misericordiosos como tú eres misericordioso. Tu palabra dice que en aquel día a las ovejas les dirás, venid benditos de mi Padre. Y algo que reconocerás es que los caracterizó la misericordia, que cuando vieron hambre dieron de comer, que cuando vieron a alguien en sufrimiento tomaron una acción dirigida genuinamente con motivos puros. Pero también tu palabra nos enseñó esta mañana que si algo caracteriza a los que no son de tu reino, es que no son misericordiosos, que cuando ven la necesidad de otros, cierran su corazón. Padre, ayúdanos a seguir firmes en tu palabra, que realmente nos caracterice la misericordia. Y sabemos la promesa, alcanzaremos misericordia. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.